Tengan un buen día, chicos. Continuamos con el desarrollo de la unidad número 3. Con esta última videoclase vamos a terminar todo lo relacionado con las funciones motoras del sistema nervioso. Un tema pues que empezamos con parte del que estudiamos en los reflejos en el tema 14. Pues hoy vamos a continuar. Vamos a ver entonces el aporte que tiene el cerebelo sobre el control motor global, la anatomía funcional de este, las vías aferentes y eferentes y el circuito neuronal, es decir, la unidad funcional. Y por lo tanto, pues a lo largo de estos contenidos vamos a ir revisando o mencionando la función del cerebelo. También vamos a ver los ganglios basales, el circuito neuronal del putamen, el del caudado, el directo e indirecto, que cada uno de estos pues tiene diversas funciones, desde la ejecución de patrones motores hasta el control cognitivo de estos patrones y el ritmo e intensidad de los movimientos. Para que al final pues de esta videoclase ustedes sean capaces de describir las áreas funcionales del cerebelo, las vías aferentes y eferentes del cerebelo, el circuito neuronal en la unidad funcional del cerebelo y cómo se relaciona este circuito, las entradas y las salidas, con los ajustes o corrección que ejerce el cerebelo sobre los movimientos. Conozcan los circuitos neuronales en los ganglios basales que están relacionados con el movimiento y describan los neurotransmisores involucrados en los circuitos neuronales de los ganglios basales. La referencia para esta videoclase, pues, en su mayoría corresponde al capítulo 57 de la fisiología médica de Gaito. Bien, entonces, empecemos. Vamos a mencionar entonces que el cerebelo es una estructura que se encuentra en el lado posterior del tronco encefálico y en la parte baja del lóbulo occipital o la parte trasera del cerebro. El cerebelo pues se encuentra unido al tronco encefálico mediante los pedúnculos o pedículos cerebelosos. De cualquier forma es válido. A través de estas estructuras o pequeñas protuberancias que nacen de el tronco encefálico es que da lugar las conexiones del cerebelo con el resto de las porciones encefálicas. Anatómicamente, el cerebelo pues está dividido en tres lóbulos. Primero tenemos el lóbulo anterior, que este pues está ubicado desde una vista superior, digamos una vista desde arriba del cerebelo, y es el que está más próximo a el mesencéfalo. Tenemos luego el lóbulo posterior, que prácticamente si viéramos el cerebelo desde la región posterior, es decir, que nos viéramos desde atrás de la cabeza, lo veríamos por completo el lóbulo posterior. Y por último el lóbulo flóculo-nodular, que este es el lóbulo más antiguo y es el que está ubicado muy próximo al tronco encefálico también. Prácticamente él está oculto. Ahora, si nosotros vemos el cerebelo externamente desde la vista posterior, aquí es una vista posterior, vemos de que el cerebelo pues tiene una organización. Hay cierta organización que vamos a describir y que corresponde entonces a la parte funcional. Vamos a hablar entonces de la anatomía funcional del cerebelo. En esta imagen pues ustedes pueden ver que no se observa o no está organizado de esta forma, funcionalmente hablando, el cerebelo no se organiza mediante los lóbulos posteriores o anteriores, sino que se encuentra organizado a lo largo de su eje longitudinal. ¿Sí? A lo largo de su eje longitudinal. Entonces, cada una de estos segmentos que nosotros podemos observar aquí corresponde a las láminas, que no es nada más que pliegues
orientados en sentido transversal, es decir que cada uno de estos segmentos se introduce de forma transversal hacia el interior del cerebelo, dando al aspecto de pequeños conductos, de pequeños segmentos a lo largo de todo el cerebelo, y que al hacer nosotros un corte sagital, es decir, si nosotros hiciéramos un corte en este sentido aquí, digamos, hiciéramos una línea aquí y abriéramos y partiéramos el cerebelo, vamos a ver de que hay una porción gris que corresponde pues a los núcleos celulares en la corteza cerebelosa, y más adentro pues una masa gris, hasta que finalmente podemos encontrar en el interior, en las regiones más profundas, los núcleos profundos. Estos núcleos profundos, que corresponden pues a cúmulos celulares de neuronas, vamos a tener tres. Muy ubicado al centro está el núcleo del fastigio, luego el núcleo interpuesto y el núcleo dentado. Ahora, algo muy interesante que ustedes pueden ver aquí, esquemáticamente se ve como una línea, pero realmente, anatómicamente hablando, la porción media del cerebelo que divide el cerebelo en este sentido se ve como una pequeña protuberancia un tanto irregular que da un aspecto incluso de un gusano. Y a raíz de ese aspecto es que se denomina este segmento o esta banda estrecha como el vermis. El vermis pues es la porción que divide al cerebelo en dos mitades. Una mitad que corresponde al hemisferio cerebeloso, según el esquema pues correspondería al hemisferio izquierdo y este el hemisferio derecho. Ahora, viendo otra imagen relacionada ahora únicamente a la distribución de estos segmentos, vamos a observar que se puede distribuir el cerebelo en diferentes zonas. Una pues tenemos la vermis, que es lo que se encuentra al medio, y adyacente a la vermis, pero que ya forma parte de cada uno de los hemisferios cerebelosos, encontramos la zona intermedia y finalmente la zona lateral. De forma conjunta el cerebelo pues va a coordinar ciertas actividades motoras en tres niveles diferentes. Estos tres niveles diferentes son los que se ven aquí establecidos. Tenemos a nivel de la vermis y las zonas intermedias, vamos a encontrar el nivel espinocerebeloso. Vamos a encontrar también a nivel de las zonas laterales, que son las zonas más distales o más lejanas de el vermis, la zona cerebro-cerebelosa. Y finalmente, en la porción más baja o interna, es decir, más introducida hacia el interior del cerebelo, encontramos la zona vestíbulo-cerebelosa, que corresponde a zonas adyacentes de la zona intermedia y del vermis, como también del lóbulo flocunodular. De igual forma que la corteza somatosensorial, la corteza motora primaria, el núcleo rojo, también a nivel de la corteza cerebelosa existe un mapa, es decir, que existe una representación topográfica de las diferentes partes del cuerpo humano, que por supuesto corresponden a los músculos o a los movimientos que controla o que interviene el cerebelo. Vemos entonces que a nivel del vermis se van a ubicar las porciones axiales, es decir, las zonas del tronco, del cuello,
los hombros y las caderas. Entonces, esta porción del vermis se va a encargar de los movimientos musculares en esta zona. La zona intermedia vamos a encontrar entonces las regiones faciales y las extremidades. Es decir, que se va a encargar entonces de controlar esas contracciones musculares no en la porción central, sino que en las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores, es decir, las porciones más lejanas. ¿Cuáles? Las manos, los pies y los dedos. Y que por supuesto, miren, vamos a ver tanto en la porción un tanto de enfrente como en la porción lateral. ¿Sí? Y por supuesto, las zonas de la región facial. Y en el caso, pues, de las porciones laterales, que no vemos representación topográfica, pero estas regiones, pues, son las que reciben señales aferentes casi que exclusivamente de la corteza cerebral, principalmente de la corteza premotora y de la corteza somatosensitiva. Más que todo, pues, áreas de asociación o áreas asociadas a la corteza parietal. De esta forma es como se presume que las porciones laterales de los hemisferios cerebelosos pues tienen un desempeño o una función sobre la planificación y la coordinación de actividades secuenciales, desde pues la planificación hasta la sincronización. Mientras que la zona intermedia y el vermis reciben señales nerviosas aferentes desde las regiones respectivas de las mismas áreas topográficas de la corteza cerebral. Es decir, que la área de la corteza cerebral donde se encuentran las manos será la misma que estará enviando información hacia la zona intermedia, o bien la misma zona que controla el tronco en la corteza cerebral va a estar enviando información hacia aquí mismo y viceversa. Es una comunicación bidireccional, es decir, que al mismo tiempo van a regresar una información, una señal hacia la misma zona topográfica que se las envió, o bien hacia el núcleo rojo. Recuerden, el núcleo rojo en la porción magnocelular o en la formación reticular. De esta forma es como se da la conducción. Ahora, veamos entonces cuáles son las vías aferentes del cerebelo. Tenemos dos esquemas. El primer esquema, pues para hacerlo un poquito más didáctico, ¿verdad? Más fácil, vamos a empezar. Recordemos que todo movimiento inicia desde la corteza motora, en la porción frontal. Entonces, todas las conexiones que recibe el cerebelo inician desde la corteza motora o la corteza premotora, que están ubicadas pues en la zona frontal. Y también va a recibir información de la corteza somatosensorial, que está ubicada en la zona parietal. Desde ahí entonces van a viajar a través de las vías córtico-pontocerebelosas hasta que lleguen a los núcleos del puente. Los núcleos del puente es el nombre que pues la fisiología de Guyton le da a los núcleos que están ubicados en el tronco encefálico, ¿sí? De forma un poco más globalizada. Pero ¿cuáles son esos núcleos de los cuales estamos hablando? Que ya pues recordemos en la clase anterior cuando les di un conglomerado de todas las aferencias, pues por ahí los mencioné. Entonces, una es, por ejemplo, los núcleos pontinos de la formación reticular, que a partir de ahí se emiten prolongaciones y que ingresan a través del pedúnculo cerebeloso medio, a través de fascículos pontocerebelosos, hasta que llegan a la corteza
cerebelar o llegan a los núcleos profundos. Listo. Ahora, la otra vía es a través del fascículo olivo cerebeloso. Esta pues va a provenir igualmente desde la corteza frontal, va a pasar por el núcleo rojo y en el núcleo rojo va a emitirse prolongaciones hasta los núcleos olivares inferiores, que aquí los podemos ver. Vean ustedes, aquí tenemos en el esquema, observen, tenemos de la corteza frontal, es decir, la corteza motora, viaja pasando, es decir, por las fibras córtico-pontocerebelosas, una parte se va a ir por el núcleo pontino, entra directamente por el pedúnculo cerebeloso medio y después llega hasta la corteza cerebelar. Pero también hay ciertas prolongaciones que desde aquí surgen y van hacia el núcleo rojo, que no se observa aquí en la imagen, pero finalmente llegan al núcleo olivar inferior. Y desde ahí van a arribar hacia el cerebelo, entrando ahora por el pedúnculo cerebeloso inferior y llegan pues finalmente hasta la corteza cerebelosa. Ahora, vemos que también existe una entrada a partir de los núcleos vestibulares, que puede ser directamente desde los núcleos vestibulares que están en la formación reticular, en el tronco encefálico, o bien desde el aparato vestibular, es decir, desde la zona próxima al oído donde está detectándose el equilibrio. Llega entonces, atraviesa el lóbulo floconodular y luego termina arribando al núcleo del fastigio. ¿Sí? Tenemos también fibras reticulocerebelosas que nacen desde la formación reticular y se dirigen sobre todo hasta la porción media en la vermis. Ahora, estamos hablando, todas estas conexiones son a nivel encefálicas, centrales, pero también puede provenir información desde la periferia, es decir, información que proviene desde las extremidades, que en la clase anterior yo les comencé a mencionar que era una retroalimentación sensitiva. Esta información ingresa a través de los fascículos espinocerebelosos, de los cuales pues hay 4. En el esquema solo se observan 2. Uno de ellos, el más importante, es el fascículo espinocerebeloso dorsal, que pues envía información proveniente desde los receptores propioceptivos, principalmente de los usos musculares, y también en menor medida, pero existen, desde los órganos tendinosos de Golgi, desde los receptores articulares y los receptores táctiles. ¿Cuál es la finalidad de que el cerebelo reciba esta información periférica? Pues uno, pues, informarle de que la contracción muscular se está llevando a cabo. ¿Cuál es el grado de tensión de estos tendones musculares? Indicarle la posición y la velocidad del movimiento, la velocidad con la que se está realizando el movimiento y la posición de las diversas partes del cuerpo a esa velocidad, y también las fuerzas que actúan. De esta forma es como el cerebelo puede llegar a contrastar la información con la información real, es decir, lo que pudo haberse enviado con lo que realmente se está ejecutando. ¿Por qué? Porque resulta ser que la otra parte, el otro fascículo espinocerebeloso, pero en este caso el ventral, que no se ve en la imagen, pero ese ventral recibe las señales que descienden desde la vía piramidal o desde la vía extrapiramidal rubroespinal. Y si ustedes recuerdan, la vía
córtico-espinal o piramidal junto con la rubra espinal eran las que bajaban adyacentes así hasta el sistema motor lateral y que desde ahí pues accionaban a las motoneuronas. Hay que recordemos, y si no revisemos la clase anterior. Pero también estas mismas vías piramidales y la rubra espinal activan el fascículo espinocerebeloso ventral. ¿Con qué fin? Con el fin de que se envíe la información y le diga al cerebelo, sí, este movimiento llegó, este es lo que se planeó, pero realmente el mismo cerebelo va a estar comparando, contrastando lo que se está ejecutando a través del otro fascículo espinocerebeloso dorsal. Veamos ahora entonces las vías eferentes, es decir, de que después que la información ya arribó al cerebelo, ya sea pues que llegó a los núcleos profundos o llegó a la corteza cerebelar, a partir de esos puntos regresa, ¿verdad? Va a salir de él hacia diferentes zonas. Una de estas peculiaridades es de que las señales que llegan a la corteza cerebelosa pues son normalmente excitatorias, pero después a partir de ese punto se emiten señales inhibitorias, que las vamos a ver más adelante para explicar esto. ¿Cuáles son entonces las vías? Las vías que sigue el cerebelo para enviar señales de nuevo pues corresponden a tres. Tenemos pues una vía que empieza desde la corteza cerebelosa, principalmente de las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos, pasando por un núcleo profundo que normalmente corresponde al núcleo dentado, y desde aquí pues se emiten axones que se dirigen hasta los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo, para finalmente pues llegar a la corteza motora primaria o a la corteza premotora. Esta vía entonces cumple una función importante porque ayuda a coordinar las actividades motoras sucesivas, actividades motoras que ya se pusieron en marcha. Luego tenemos la siguiente vía, que esta pues empieza desde la zona intermedia, que en el esquema no lo logramos observar porque recuerden que la zona intermedia es viéndola desde una vista posterior. En cambio aquí este es un corte sagital. No lo logramos observar. Entonces, atraviesa en su lugar el núcleo interpuesto, ya que proviene de la zona intermedia. Desde ahí entonces se dirige hacia los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo y seguidamente hasta la corteza cerebral. Aunque también puede dirigirse no hacia la corteza motora, pero sí a otras estructuras talámicas, a los ganglios basales también. Ahora vemos aquí algo que es muy interesante, es que a partir de esta segunda vía surgen prolongaciones que se dirigen hacia el núcleo rojo. Y si recordamos del núcleo rojo a la porción inferior magnocelular, que es donde surgía pues donde surgía el fascículo rubroespinal. ¿Sí? Entonces este circuito sirve para coordinar las contracciones recíprocas, es decir, las contracciones que se están dando entre los músculos agonistas y los músculos antagonistas. Y como estamos hablando de la zona intermedia, hablamos de las extremidades, sobre todo pues las manos, los dedos y los pulgares. Y por último tenemos la tercera vía, que esta pues nace del vermis y atraviesa directamente el núcleo del fastigio y se va a dirigir hacia el núcleo vestibular del tronco encefálico para controlar pues actividades del equilibrio, es decir, los movimientos que regulen el equilibrio
Sí, entonces estas son las vías eferentes. Nos vamos a quedar aquí con esta primera parte y luego continuamos en la siguiente parte.